Bueno, muy bien. Buenas tardes de nuevo. Esta es la última charla del curso de Neurosonología en Cuidado Intensivo de la AMSI y de la Sociedad Europea de Neurosonología y Hemodinamia Cerebral, que son nuestros dos apoyos académicos y científicos. Bueno, de nuevo me presento, soy Camilo Rodríguez, soy médico especialista en terapia intensiva de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, tuve la fortuna de ser invitado por la organización del Congreso para dictar nuevamente este curso. Así que bueno, esperemos que le haya servido mucho lo que han escuchado. Y esta es la última la última charla que va apuntado a lo que es la incorporación del Doppler transcraneal codificado por color, ¿sí?, al ultrasonido en otros sistemas del organismo y durante la estancia del paciente con nosotros en terapia intensiva. Por eso la charla se llama Abordaje multiorgánico más allá de los escenarios clínicos. Bueno, lo mismo, no tengo conflicto de intereses en esta charla para declarar. La agenda son, bueno, los conceptos básicos, un repaso muy rápido, porque ya tuvimos la primera la primera charla del curso, conceptos y aspectos generales del Doppler transcraniano codificado por color, conceptos básicos de lo que es el POCUS, ¿sí? Y después el abordaje en simultáneo y amalgamado del POCUS y de lo que es el Doppler transcraniano codificado por color, en algunos escenarios clínicos específicos, ¿sí?, que son los 4 que aparecen ahí, elegidos entre todo una bolsa de posibilidades donde poder hacer, ¿sí?, el Doppler transcraniano. 4 patologías que no es común utilizarlos, pero que ya cada día pasa más tiempo, ¿sí?, en la posibilidad de empezar a incluirlos en el tratamiento y el monitoreo de estos pacientes. Y por último, las conclusiones y unos patrones de flujo. Bueno, conceptos rápidos, ya habíamos hablado en la primera charla, ¿sí?, que el Doppler transcraniano codificado por color nos permite ver, ¿sí?, 2 elementos muy importantes del cerebro, que es toda su circulación, ¿sí?, cerebral a través del Doppler pulsado, a través del Doppler color, y todo lo que es el parénquima cerebral a través del modo B o escala de Grices o 2 dimensiones. Ahí tenemos las ventanas: transtemporal, transforaminal, transorbitaria, submandibular y frontal. El mismo concepto. Es una técnica segura, no invasiva, de bajo costo, reproducible, en tiempo real y al pie de la cama del paciente. ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo mismo, una diapositiva muy parecida a la otra charla, ¿qué nos permite hacer? La medición de la velocidad de flujo sanguíneo cerebral. ¿Son importantes? Sí, importantísimas. La velocidad sistólica, diastólica y la velocidad media en el tiempo. Los índices derivados de esas velocidades, sí, el índice de Lindergaard para diferenciar entre lo que es vasospasmo y hiperemia, el índice de Lindergaard modificado en la circulación posterior, el índice de pulsatilidad, que les podemos saber su utilidad, el índice de resistencia. Bueno, todos índices que son resultado de cocientes entre las diferentes velocidades que medimos. La morfología de la onda espectral. A veces nos hace mucho hincapié en esto y uno se enfoca cuando empieza solamente en el número de la velocidad, en cuánta velocidad tiene, si tiene más de 120, si tiene más de 160, si tiene más de 200, para tratar de definir algo. Y muchas veces la morfología, sin leer el número, la morfología de la onda me está diciendo que algo está pasando en ese cerebro. O están las condiciones normales, o algo cambió, o algo está pasando, ¿sí?, en ese cerebro. Por eso es tan importante, y hago hincapié en las tendencias de las mediciones. Que yo pueda tener posibilidad de comparar una medición con otra. No quedarme y casarme con un valor absoluto. Parénquima cerebral, ya dijimos, cualquier colección intra o extraaxial, sobre todo supratentorial, es mucho más sencillo que infratentorial, poder diagnosticarlas y poder seguirlas en el tiempo. Y el diámetro de la vaina del nervio óptico. Puse la sigla en inglés nuevamente para que así es como lo van a encontrar en la literatura. Tener las consideraciones por parte del paciente, porque todas esas condiciones que uno va a tener en cuenta son condiciones que pueden de alguna manera condicionar las mediciones posteriores, ¿sí? Y siempre tener en cuenta que debo monitorizar en el tiempo
¿sí? Y eso me va a permitir tomar decisiones y tratar al paciente. Entremos en el segundo punto, que es el POCUS, que es el concepto nuevo, no nuevo, digamos, nuevo en esta tarde de curso, ¿sí? Que lo tratamos de traer a colación para ir incorporándolo en nuestro quehacer diario. POCUS, más que una sigla, más que un acrónimo, digamos, un conjunto de letras que significan algo, es más un concepto, ¿sí? Por eso puse la definición, que es Point of Care Ultrasonography. Si uno lo trata de traducir en forma literal, es ultrasonido en el punto de cuidado, ¿sí? ¿Qué buscamos con esto? ¿Y qué es? Ahora vamos a ver. Es responder una pregunta clínica puntual y de forma inmediata, al lado de la cama del paciente. No hecho por especialistas en imágenes, que es a quien nosotros recurrimos muchas veces, o cuando es el corazón recurrimos al cardiólogo. No lo hace ni el cardiólogo y no lo hace el especialista en imágenes, lo hacemos nosotros, al lado de la cama del paciente. Esa es la importancia de empezar a tener en mente, empezar a poner en nuestras diaria ejercicio el POCUS, ¿sí? El estetoscopio y el estetoscopio por ultrasonido, que es el POCUS. ¿Qué ventajas tiene? Que es breve. Es una evaluación buscada, rápida y enfocada en el problema, ¿sí? Esa es la cabecera del paciente, tanto en terapia intensiva como en el servicio de emergencias. Obtengo inmediata información en tiempo real, al lado de la cama. Puedo modificar cosas en ese momento. Y vamos a ver la importancia. A través de eso puedo resolver la pregunta clínica que yo tenía, la inquietud que yo tenía del paciente. Por ejemplo, este paciente, ¿cómo tenía yo la función ventricular izquierda de este paciente? ¿Por qué tengo estas velocidades en el cerebro? ¿Será que tengo será que tengo la función cardíaca izquierda adecuada? ¿Será que tengo la función cardíaca derecha adecuada? Bueno, pregunto, contesto y resuelvo. ¿Me guía para procedimientos invasivos? Perfecto. Hoy ya es casi un estándar y un gol estándar usar el ultrasonido para lo que es la colocación de accesos venosos o arteriales, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente el monitoreo y el seguimiento del paciente y ver la evolución clínica del paciente, de analizar hacia atrás, analizar hacia adelante, tomar decisiones en el medio y ver cómo responde. Salió un artículo muy bueno en este año, ¿sí? Hablando sobre justamente el POCUS, y habla justamente de todas estas cuestiones que estábamos hablando recién, ¿sí? El apoyo a procedimientos, mayor seguridad para el paciente, menos morbilidad, más efectividad en la colocación, menos punciones, monitoreos 24 por 365. Si yo tengo un ecógrafo en la terapia intensiva, ¿sí? Yo puedo tener ese paciente, puedo utilizarlo las 24 horas durante los 7 días a la semana, durante 365 días del año. Y esa es la idea, empezar a incorporarlo en nuestras vidas diarias. ¿Cambios en las decisiones clínicas? Sí. Este artículo ha demostrado que el uso del POCUS, el uso del ultrasonido a la cabecera del paciente ha ayudado a confirmar más del 50% de diagnósticos y ha ayudado a tratar de cambiar más del 23% de esos diagnósticos que inicialmente estaban erróneos. ¿Qué me ayuda a obtener información, a interpretarla? Saber de lo que estoy recibiendo del estudio, integrarlo a la parte clínica del paciente y a otras recabadas de información y obviamente tomar una decisión de forma inmediata. Y obviamente tener un enfoque multisistémico, no quedarme con el problema. Muchas veces uno se queda en hacer el Doppler transcraniano, pero se olvida que el Doppler transcraniano, el cerebro es un órgano dentro, ¿sí?, de un paciente, que además tiene un corazón, que además tiene un pulmón, que además tiene vasos sanguíneos, que además tiene un montón de otras cosas que pueden, ¿sí?, interferir directamente sobre nuestras mediciones, que es lo que nos aqueja el curso dentro del cerebro. Limitaciones, sí, entrenamiento inadecuado. A veces el entrenamiento inadecuado puede hacer que las decisiones o lo que estemos viendo sea inadecuado, que pueda haber falsos positivos y que pueda haber potenciales falsos negativos. Resuelve rendimiento y retardo. Dejo de decirle, bueno, voy a llamar al imagenólogo, voy a llamar al cardiólogo, voy a esperar que venga el técnico, que me haga el estudio y después que se lleven toda la información, la procesen y horas después, con suerte, si no son días,
me regrese la información. Mejoro el rendimiento y retardo. En el retardo de tener un resultado, de tener una respuesta. La interpretación retardada, la interpreto yo, con mi equipo de trabajo. ¿Puedo echarle mano al especialista? Sí, perfecto. Pero yo ya tengo algo preliminar como para empezar a tomar decisiones en el paciente crítico. Trato de resolver la comunicación retardada, esas horas o días que tardo entre que el imagenólogo que vino hace un rato de favor o el cardiólogo que vino a regañadientes me diga lo que el resultado, ¿sí? Y obviamente es costos en salud. Menos horas cardiólogo, menos horas imagenólogo. Más horas intensivista, pero bueno. Aspectos generales, seguimos, lo mismo. Y ahora empezar a integrar el POCUS. A ver, la pregunta que surge es, ¿el Doppler transcraniano es ajeno al POCUS? No. Está dentro del POCUS. Yo lo separo para saber, yo lo separo para que, digamos, académicamente, ¿sí? Pedagógicamente, después sepamos que tenemos que unirlos. El POCUS, ¿sí? Hay modo B, sí. Doppler color voy a usar, sí. Doppler pulsado, sí. Doppler continuo, sí. ¿Dónde? En el corazón, ¿sí? Para ver altas velocidades. Para cosas muy específicas, ¿sí? Ahí tenemos, dentro del cerebro, ese cerebro que está ahí esquemático a la derecha, tenemos en el medio el Doppler transcranial y el Doppler transcranial codificado por color y a su alrededor tenemos ultrasonido vascular, abdominal, de vía nervio óptico, vía aérea, pulmonar, focus, que es corazón. Todo eso, de alguna manera, vamos a ver más adelante cómo es importante a la hora de interpretar nuestros valores en el cerebro. Muchas veces no tenemos que dejar de valorar qué está pasando en otros órganos, que pueden estar condicionando lo que nosotros estamos viendo o malinterpretando dentro del cerebro. Entonces dividí esto en 4 pasos. Hago un POCUS multisistémico, ¿sí? Bárbaro, voy a buscar el órgano determinado que yo creo que el paciente tiene afectado. Hago un monitoreo neurológico y empiezo a jugar entre uno y otro, ¿sí? Porque muchas veces yo encuentro velocidades bajas o índices de pulsatilidad de altos, o muchas veces puede ser porque el gasto cardíaco no es el adecuado, situaciones de hiperemia, puedo encontrarme que el paciente tiene un BTI altísimo en un ecocardio y puedo ver que el paciente está, ¿sí? Hiperdinámico y de ahí viene la hiperemia, por ejemplo. Entonces empezar a interpretar lo que está pasando en un órgano, para empezar a interpretar también lo que está pasando dentro del cerebro que no está desconectado de los otros sistemas y órganos. Análisis, integración de datos y obviamente el abordaje individualizado a la necesidad del paciente. Otra vez, el POCUS es seguro, no invasivo, bajo costo, reproducible, al pie de la cama y en tiempo real. Lo mismo que es el Doppler transcraniano. POCUS multisistémico, acá van a ver el monigote del lado izquierdo, ¿sí? Con todas las posibilidades de ultrasonido de todos los órganos y todos los protocolos existentes de todos los sistemas. La pregunta es, ¿pero tengo que hacer todo al momento que hago un Doppler? No, no. Porque muchas veces el paciente puede llegar a tener una neumonía bacteriana o una neumonía viral, ahora que estamos en tiempo de COVID, puede terminar haciendo un tester respiratorio, pero ojo, porque el tester respiratorio en un paciente con ventilación invasiva, todos los parámetros de ventilación invasiva seguramente vayan a afectar y tenga que considerarlos a la hora de interpretar valores, ¿sí? O cuidar el cerebro, también en ese paciente. Y voy a tener que hacerle, ¿sí? Seguramente muy utilizado en esta época, una ecografía de pulmón, ver cómo está ese pulmón, ver cómo está ese corazón, ¿sí? Para poder después interpretar bien adecuadamente lo que está pasando dentro del cerebro, tanto en el parénquima como sus velocidades. Ahí tienen, por eso le decía yo que el POCUS neurológico es este que le digo del Doppler transcraniano, que uno lo separa del POCUS, porque el Doppler transcraniano estaría dentro del POCUS, pero uno lo separa para entender que muchas veces está dentro, pero dentro del POCUS tenemos que empezar a armar una red de interpretación entre los diferentes órganos y lo que está pasándole al paciente. Entonces, monitoreo de la circulación y parénquima cerebral, considero siempre la exploración de otros órganos, por ejemplo el corazón, qué está pasando en el corazón si yo veo
que tengo bajas velocidades, o que yo veo que tengo altísimas velocidades y el paciente no entró por una patología original neurológica, y por qué tiene un patrón de hiperemia o un patrón que parece un vasoespasmo. Bueno, vayamos a buscar si el paciente no tiene otra condición que dentro del corazón me esté diciendo, oh, las velocidades tan bajas, la presión de perfusión tan baja, y bueno, fíjate, y porque tengo la presión media baja, tengo la presión de perfusión cerebral baja, bueno, fíjate cómo está la función del ventrículo izquierdo, por ejemplo, la función del ventrículo derecho. Y después integrar toda la información que me entrega el POCUS y que me entrega el Doppler transcraniano codificado por color en este caso. ¿Sí? Analizar y tomar las decisiones en tiempo real, que es lo que hacemos todos los días. Y obviamente tratar de alguna manera resolver este dilema que está puesto en una fotito, que es el iceberg. Muchas veces nosotros vamos a hacer el Doppler transcraniano del paciente, y me ha pasado en mi formación y me pasa ahora que uno va, encuentra en la rapidez, en la vorágine, uno va, busca algo específicamente, las velocidades cerebrales, interpreta lo que ve, ¿sí? La puntita del iceberg, pero no voy a buscar y no voy a interpretar todo lo que está debajo. Una falla cardíaca izquierda, una falla cardíaca derecha, un aumento del agua pulmonar extravascular, líneas B en el pulmón, que me están diciendo que ese pulmón se está llenando de agua, que estoy dando líquido a un paciente que no lo requiere, o que un paciente ya está intolerante al líquido porque veo que su hígado, sus venas porta, sus riñones tienen, ¿sí? Empezó a cambiar su patrón de flujo, se empezó a ser más pulsátil, se empezó a ser más congestivo. Bueno, un montón de elementos que uno va aunando para tomar la decisión, ¿sí? Tratemos de resolver ese gráfico, de no caer siempre, ¿sí?, en quedarnos solamente con la puntita del iceberg, ¿sí? Bueno, abordaje multisistémico, hay dos enfoques. El enfoque tradicional, que le venía diciendo, llamo al especialista o llamo al subespecialista, espero que interprete las imágenes, espero que le imprima, espero que le informe, y en algún momento me entrega un papel y ya pasaron 2, 3, 4, 5 horas y no tomé la decisión que debía tomar. Y esto puede pasar, ¿sí?, en otros ámbitos en el que uno, en la emergencia, en la terapia intensiva, uno va, hace el ecocardio, después va, si hay gente que lo haga, eco pulmonar, si va a hacer un Doppler transcraniano de forma aislada, bueno. Y en la neuro-UCI, muchas veces voy a buscar lo que está pasando dentro del cráneo, ¿sí? Pero me desligo del otro. Y nos encontramos en el enfoque multisistémico, que es el ideal. Tratar que en la emergencia, en la terapia intensiva, en la neuro-UCI, en las UCI subespecializadas, empecemos a pensar en hacer un enfoque multisistémico. Integrar, ¿sí?, en este caso particular que nos acoge el curso, lo que está pasando dentro del cráneo con lo que está pasando dentro del resto del cuerpo. No lo aislemos. Empecemos a tenerlo en cuenta, todo lo que está pasando alrededor. Lo mismo que decíamos antes. El enfoque tradicional, solicitud por médico tratante. Realización del estudio, interpretación diferida. Eso es lo que queremos evitar. Nosotros, médicos tratantes, dentro de la urgencia, dentro de la terapia intensiva, dentro de una terapia intensiva neurológica, ¿sí?, aplicamos el enfoque multisistémico y nosotros tomamos las decisiones. Muchas veces puede haber situaciones que nos superen y querramos confirmarlo. Bueno, ya querer confirmar algo muy específico ya es algo del especialista o del subespecialista, del imagenólogo, del cardiólogo en este caso, ¿sí? Y hace falta acá aclarar que esto es un método diagnóstico y de monitoreo y de seguimiento complementario, ¿sí? Esto no reemplaza absolutamente nada. Si el paciente necesita una tomografía de cerebro, la necesita, ¿sí?, por ejemplo. Bueno, esto es un poco un estudio que salió en el 2021, un poco este año, un poco más o menos resumiendo, que hicieron los americanos, nefrólogos americanos, hablando justo de este tema del enfoque multisistémico. Fíjense en la diapositiva cómo está el nefrólogo preguntándose, ¿tendrá el paciente que está en diálisis, ¿cómo se llama?, derrame pericárdico? Bueno, y ahí empezó el circuito hacia la derecha, en naranja y en amarillo, del técnico haciendo el escáner, cuándo puede venir,
primero la petición, primero la indicación, primero moverse todo logísticamente para encontrar al técnico o al subespecialista, que después los va a reportar, lo va a interpretar, y few days, dice ahí, algunos días después, o en el mejor de los casos, algunas horas después, tenemos, ¿sí?, los datos específicos para tomar una decisión y un manejo específico. Y fíjense el cuadrito de abajo que va a ser POCUS. El nefrólogo tomó el POCUS y en pocos minutos tomó una decisión. Le hizo un ecocardio al paciente, le hizo un focus, le hizo una imagen subsifoidea, por ejemplo, y pudo ver que el paciente tenía un derrame pericárdico, o un 4 cámaras, y pudo ver que el paciente tenía un derrame pericárdico. Y tomó la decisión, ¿sí? Y acortó el tiempo. A esto me refiero yo con el enfoque multisistémico. Empecemos a pensar como este nefrólogo de verde hacia abajo. Este es un muy lindo artículo, ¿sí? Le dejo ahí la referencia. Y vamos a entrar específicamente en 4 patologías, rápidamente, en 4 patologías que si uno se pone a pensar, ¿harías un Doppler transcraniano como primer causa? No, obviamente. Una paciente obstétrica crítica, una paciente con preeclampsia. Sí, bueno, me enfoco en que la paciente no tenga un hematoma hepático, en sus síntomas, en su presión arterial. Pero muy rara vez uno va a decir, bueno, hagámosles un Doppler transcranial. Muy raras veces. Para no decirte imposible. Entrando en esto nos va a servir para todo lo que viene después. Esto es un breve resumen de la importancia que nos genera a nosotros cuando atendemos pacientes, ya sean neurocríticos o no, en este caso particular, la presión de perfusión cerebral. Todos los órganos tienen una presión de perfusión, ¿sí?, que está ligada a la presión arterial media, ¿sí?, que llega al órgano, y todas las impedancias que tiene el órgano, ¿sí? La salida del sistema venoso, su congestión, todo lo que impide que ese órgano se pueda irrigar adecuadamente. Entonces, todos los órganos tienen su presión de perfusión. En este caso, el cerebro, dentro de una caja cerrada de hueso, responde, obviamente, a esa doctrina que ya conocemos, que es la doctrina de Monro-Kelly, donde hay líquido cefalorraquídeo, parénquima y sangre, venosa y arterial. Si una de las 3 se modifica, tengo que modificar las otras 2 para que le dé espacio al aumento de la que aumentó. Si aumentó el líquido cefalorraquídeo porque hay hidrocefalia, hay mecanismos compensatorios que hacen que el líquido cefalorraquídeo empiece a irse hacia los canales medulares. Y más o menos el parénquima pueda acomodarse y el volumen sanguíneo pueda acomodarse. Ahí lo puse en negrito del lado izquierdo donde está la PIC, ¿sí?, que según la Brain Trauma Foundation en su 4ª edición de sus guías, ¿sí?, empieza a tomar como valor de hipertensión intracraneal mayor de 22 milímetros de mercurio. Después vamos a ver que en otros trabajos se seguirán usando otros valores. Nada, arterial, la presión arterial es mayor que la presión venosa, en negro. La presión venosa es mayor que la presión que hay en los sistemas ventriculares y cisternas, ¿sí?, y estos son mayores que la PIC, cuando la PIC es baja. Cuando pasa alrededor es lo que está en rojo. Cuando empieza a aumentar la PIC empieza a empujar el líquido cefalorraquídeo. Empieza a comprimir los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo se empiezan a exprimir y se empiezan esos canales medulares. Esta presión también lo que va a hacer es exprimir el sistema venoso, para que el sistema venoso saque sangre venosa y pueda mandarla al corazón derecho a través de los senos durales y las venas. Y si esto continúa, va a comprometer el componente arterial. Si comprometemos el componente arterial, comprometemos el componente venoso, puede haber territorios de isquemia, territorios de infarto y edema cerebral, como ya conocemos, citotóxico, vasogénico. Pero esa, por ejemplo, presión de perfusión cerebral va a depender de la presión arterial media del lado derecho y la PIC del lado izquierdo. El valor normal que nosotros manejamos es entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Cualquier variación que haya entre ese valor en un cerebro normal sin patología y en un paciente normal sin patología crítica es donde empieza a jugar la autorregulación cerebral, que es lo que está en el medio. ¿Sí? Trata de mantener la presión de perfusión en esos valores. Y ahí donde entra en acción el Doppler transcraniano y el POCUS. Porque si yo tengo que tener una PAM arriba de 65, estaría bueno ver el ultrasonido del corazón, el ultrasonido del pulmón, ese paciente está ventilado, ¿sí? Incorporar el POCUS al Doppler transcraniano para empezar a tomar decisiones
cómo afecta una a otra. Implicancias clínicas. Este es un trabajo muy bueno en el 2016, hecho por los británicos, entre ellos Marek Sosnica, ¿sí? Un referente de lo que es Doppler transcranial, y acá más o menos nos muestra en este esquema todo aquello que se interrelaciona y tiene implicancias clínicas en lo que va a ser el determinante del flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Toda la parte arterial de la presión arterial sanguínea, donde tiene que ver el volumen sistólico, donde tiene que ver la frecuencia cardíaca, donde tiene que ver las resistencias periféricas. En el medio, toda la parte arteriolar, ¿sí? que es la resistencia cerebrovascular, y toda la parte de la PIC, que es donde se encuentra la doctrina de Monro-Kelly. Van viendo cómo un montón de elementos empiezan a afectar y que uno puede modificar y que uno puede actuar si uno los empieza a pesquisar. Flujo sanguíneo cerebral, componentes sistémicos y componentes cerebrales. El embarazo, la fisiología, rápidamente dentro del cerebro, el flujo sanguíneo cerebral, como el flujo en muchos órganos durante el embarazo normal, ¿sí? Aumentan. ¿Qué pasa en el cerebro? La barrera hematoencefálica generalmente se mantiene, en un embarazo normal, se mantiene indemne, porque hay mecanismos compensadores que hacen que la barrera hematoencefálica se mantenga indemne y ese cerebro esté un poco independizado de lo que está pasando a nivel sistémico. El flujo sanguíneo cerebral aumenta cerca de un 10%. ¿Cómo responde el cerebro a esto? Bueno, el cerebro trata de cuidarse de esos cambios de volumen, porque imagínense si yo abro las compuertas, ¿sí? En un sistema de autorregulación, si yo abro las compuertas de decir, bueno, o meto mucho volumen en el cerebro o me quedo en situaciones de isquemia, no. Lo que hace la paciente embarazada es agrandar los rangos, ¿sí? Irse hacia los extremos del rango de la autorregulación cerebral, como dice la curva celeste, ¿sí? De este gráfico. Cómo se corre con respecto a otro para tener un margen de seguridad, ¿sí? Ante situaciones de caída del flujo o ante situaciones, por ejemplo, hipotensiones, que puede ser a través de una hemorragia posparto, una hemorragia intraparto, lo que sea, ¿sí? Tiene un delta de protección, por lo menos de 10 a 20 milímetros de mercurio hacia abajo y hacia arriba. Las variaciones, el volumen de flujo sanguíneo cerebral, el índice de pulsatilidad, muchas veces con la autorregulación sostenida, con la autorregulación preservada, generalmente los valores del índice de pulsatilidad y de la velocidad de flujo sanguíneo cerebral tienden a ser durante el embarazo, a ser altas al principio y empezar a bajar hasta el puerperio, donde se empiezan a recuperar. ¿Por qué empiezan a bajar? Porque tiene una excelente autorregulación que el cerebro empieza a manejar los valores dentro de rangos normales. Ahí tenemos un espectro de flujo, la presión sistólica, la presión diastólica, la presión media, ¿sí? Que es la envolvente en el tiempo, una PPC normal. Ahora, cuando la autorregulación cerebral empieza a perderse, obviamente las velocidades de flujo también van a verse afectadas, el IP se va a ver afectado y la presión de perfusión cerebral en la embarazada se va a empezar a ver afectada. El embarazo y autorregulación cerebral, brevemente, dos trabajos muy, muy buenos. Uno de los británicos hecho en el 2002 y uno de belgas e italianos, Fabio Taccone y Chiara Rova, respectivamente, en el 2019, muestran cómo uno puede medir la autorregulación cerebral rápidamente a la cabecera del enfermo y ver si esta autorregulación cerebral está preservada o no, porque las condiciones pueden cambiar si la misma no está reservada, y por eso lo que utilizan es la reacción hiperémica, ¿sí? La reacción transitoria hiperémica. Lo que hacen es, durante 10 segundos, tratar de comprimir la carótida externa, medir F1, que es antes de la compresión, F2 es durante la compresión, y F3 es cuando uno suelta. Si cuando uno deja de comprimir aumenta el 10% y vuelve a su estado basal, eso significa que ante la situación de hiperemia, al dejar de comprimir, la velocidad aumenta, pero rápidamente vuelve a su estado normal por la autorregulación. Hablamos de una autorregulación conservada.
Manifestaciones en el sistema nervioso central, rápidamente, ¿sí? En la obstetricia, acá le dejo las referencias. Un libro salido en 2021 por los italianos Citeri y Roba, y nuestro libro que está a punto de ser publicado por muchos autores, entre ellos, bueno, mi persona, de Colombia, el doctor Mejía y otros profesionales del mundo, para que lo tengan como referencia cuando tenga. Bueno, rápidamente el paciente obstétrica puede tener compromiso cerebral, con un incremento de la morbilidad y hasta un 20% del aumento de la mortalidad. Hay un montón de situaciones que son propias de la paciente embarazada crítica, ¿sí? La preeclampsia, eclampsia, angiopatía periparto y la trombosis de los senos venosos. Y hay otras patologías que no son propias del embarazo, pero que están enumeradas en esta lista, que pueden tener los mismos síntomas, que puede ser una patología que es propia del embarazo. Por eso es importante, en este caso, ¿sí?, hacerle caso o la aplicación del POCUS y el Doppler transcraniano multisistémico. Bueno, perdón. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, optimizar la presión de perfusión cerebral, buscar esta relación entre lo que es la medición de los flujos, la medición del parénquima, el POCUS, abordaje multisistémico por ultrasonido y tratar de, diagnosticando esto y resolviendo esto, buscar la mejor presión de perfusión cerebral del paciente. ¿Cómo es la dinámica? Bueno, ante signos y síntomas neurológicos, cefalea, déficit neurológico focal que puede pasar, convulsiones, cambios en el nivel de Glasgow. Primero la historia clínica, examen físico, laboratorio, contexto clínico. Después puedo ir al Doppler transcraniano modificado por color, tanto en su modo 2 dimensiones como en su modo de Doppler. Buscar información, ver la observación cerebral, ver POCUS y a buscar directamente las complicaciones que puedan tener asociadas al parto o al embarazo, integrar la información y obviamente interpretar y tomar la conducta. Como le decía antes, las velocidades de flujos y el IP a medida que el paciente va aumentando en su semana de gestación van en tendencia hacia la baja, con una predisposición de que el flujo se dirige hacia zonas posteriores. Por eso en las regiones posteriores las velocidades son un poquito más altas, la presión de perfusión es un poquito más alta. Y bueno, situaciones que pongan a la embarazada de hipoperfusión, como por ejemplo el vasoespasmo en una angiopatía periparto, por ejemplo, o una preeclampsia o eclampsia, una preeclampsia generalmente. Situaciones de vasoespasmo o de hiperperfusión pueden generar el aumento del edema cerebral, deterioro de la autorregulación cerebral y pueden comprometer la presión de perfusión cerebral. Por eso, en la parte de arriba está también el Doppler, el ultrasonido, para el diagnóstico de las lesiones ocupantes de espacio, la línea media y la vaina nervio óptico, pudiendo llegar a calcular o llegar a estimar la PIC no invasiva con esta fórmula, ¿sí?, y la presión de perfusión no invasiva con muy buena correlación de Sosnica, para tratar de dilucidar la presión de perfusión no invasiva. El abordaje por Doppler, ya dijimos, estamos entre las situaciones de embarazo, preeclampsia, eclampsia, angiopatía periparto o sospechando una trombosis del seno. Puedo hacer ultrasonido ocular, ultrasonido en 2 dimensiones y Doppler transcranial. Si voy a la eclampsia, preeclampsia, estas son las situaciones en las que uno me hace pensar que empieza a haber afección neurológica en este estadio cuando encuentro la velocidad. Siendo la velocidad cercana a 65 a 70 centímetros por segundo en un embarazo normal, cuando encuentro las velocidades medias de flujo en la cerebral media, más de 80 centímetros por segundo, y una vaina nervio óptico mayor de 5, me empieza a pensar en que puede haber algo está pasando dentro del cerebro. La angiopatía periparto es más que nada, se comporta como un vasoespasmo, ¿sí?, donde hay un Lindergard mayor a 3, ya haciendo el índice Lindergard entre la carótida interna y la cerebral media, y con velocidades altas con respecto al promedio de la embarazada. Y en cuanto a lo que es la trombosis del seno puedo pasar dos cosas. Una,
papiledema en el ultrasonido ocular y puedo encontrarme directamente alteraciones en el flujo venoso, ya sea caídas en el flujo o aceleración. Por ejemplo, aceleración del flujo en alguna de las venas, por ejemplo, la vena cerebral media, o caída del flujo y el lentecimiento, por ejemplo, en el seno recto. Bueno, con las patologías que no tienen que ver con el embarazo, pero que pueden afectar el cerebro también dentro del embarazo, bueno, puede surgir complicaciones que uno tiene que tener y que puede detectar por el Doppler en ambas situaciones. ¿Sí? La caída de la velocidad media por debajo de 30, la caída de velocidad diastólicas por debajo de 20, ambas, me están hablando de hipoperfusión cerebral, el IP arriba de 1.4 tiene que llamar la atención, la desviación de la línea media por arriba de 6, de 0, tiene que llamar la atención, y la presencia de hematomas, y algo también muy importante en la ecografía ocular, que también la vamos a ver, que ya la hayamos visto, es el reflejo pupilar, ¿sí? por ultrasonido. Acuérdense, ¿sí? de este gráfico, prestad atención, siempre el POCUS, ¿sí? Prestad atención, ahí está el repaso de la técnica, las ventanas, que esto lo voy a pasar rápido porque esto ya lo vimos, las ventanas, ¿sí? ¿Por qué vamos a buscar la cerebral media? Vamos a buscar la cerebral media, ¿sí? 60% del flujo, siempre tener un valor basal, siempre buscarlas bilateral, siempre interpretar el espectro Doppler y siempre mirar las tendencias. La ventana ya la vimos, esto ya lo pusimos a modo de repaso. Rápidamente, algo de distrés respiratorio. Bueno, distrés respiratorio, aquí tenemos insuficiencia respiratoria, cumple los criterios de Berlín, situación de hipoxia, hipercapnia, pérdida de volumen, pérdida de compliance, situaciones que pone al paciente en la ventilación mecánica invasiva o no invasiva, ¿sí? Y todos estos parámetros aquí en marrón que uno tiene que monitorizar. ¿Qué vamos a ir a buscar? Bueno, esto rápidamente por cuestiones de tiempo, esto no es nada más y nada menos que un trabajo muy bueno hecho en el 2020 por el equipo de Mario Meng y Elisa Estensoro, ¿sí? De lo que uno tiene que soporte ventilatorio de aquello vigente, de aquello que está en desarrollo, que uno tiene que monitorizar como el paciente con distrés, las recomendaciones, básicamente. Después hay otras recomendaciones de un consenso europeo, ¿sí? Hecho sobre estas patologías, hemorragia cerebroidea, hemorragia intracerebral, stroke y trauma de cráneo, que son las recomendaciones que hacen específicamente cuando el paciente tiene lesión cerebral aguda. Ver rápidamente cómo las situaciones en las que hay PIC aumentada, más de 20, que el trabajo lo llama como PIC significativa, que son el decúbito prono. Cuando encuentro un paciente que tengo que hacer de decúbito prono, que tengo lesión neurológica aguda, que tengo distrés y tengo PIC elevada, no se puede recomendar porque la evidencia es muy débil o porque no hay evidencia. Entonces, en estos grises, ¿sí? Como la ventilación protectiva, como estas situaciones que están nombradas acá, muchas no hay evidencia y muchas van a tener que ponderarse en el paciente según sus necesidades, ¿sí? Y acá viene rápidamente en otro trabajo que se hizo en el 2018 como la relación entre hacer una ventilación en un paciente con distrés, hacer una ventilación protectiva cerebral, ¿sí? Y la interacción que existe entre el cerebro y el pulmón. Cambios hemodinámicos, cambios mecánicos por la PIP, reclutamiento y decúbito prono pueden afectar la presión de perfusión cerebral. Sí, perfecto. Entonces nosotros a veces nos encontramos en esta dicotomía entre un cerebro lesionado, un paciente inclusive distresado y empezamos a ver el conflicto en la necesidad terapéutica. ¿Qué hago? ¿Le hago la ventilación protectiva? ¿No le hago ventilación protectiva? Si le hago ventilación protectiva o tengo distrés, tengo que tener altos niveles de PIP, tengo que tener hipercapnia permisiva, y eso lo puedo hacer en un paciente con injuria cerebral, o lo puedo hacer en otro paciente, no le va a afectar a nivel cerebral. Por eso lo importante es integrar el POCUS en este caso, ¿sí? El focus cardiológico, el ultrasonido pulmonar, ¿sí? A lo que es el ultrasonido cerebral en la arteria cerebral media, velocidades de flujo, índice de pulsatilidad, espectro Doppler y el espectro Doppler, ¿sí? Tratar de aunar todo para tomar la mejor decisión. Ultrasonido pulmonar, nada, le dejo las dos referencias muy importantes, muy buenas, de Lichtenstein y Volpicelli, dos expertos en el campo.
Ventana temporal, recordando, ya lo sabemos, ya me he pasado bastante. Este es el protocolo que lo van a encontrar en el trabajo original de cómo van regularizando la ventilación mecánica dependiendo de los valores rápidamente del índice de pulsatilidad, de la velocidad diastólicas, de los flujos venosos y del diámetro de la vaina del nervio óptico, cómo van, ¿sí? Modificando o cómo van tratando de buscar. Dentro del estrés incluí el ECMO. Bueno, también es una imagen muy llamativa. Bueno, cómo se puede hacer POCUS POCUS y Doppler transcraniano en el paciente en ECMO. Todo lo que hay que tener en cuenta rápidamente cuando uno conecta a ECMO los niveles de CO2, ¿sí? Los niveles de CO2 puede tener vasoconstricción, isquemia y posteriormente infartos y hemorragias intracerebrales por transformación. Obviamente, no debo dejar de fijarme si hay algunos cambios o no, tanto en el POCUS cardiológico y pulmonar como las líneas medias, si hay hematomas y si hay hits, teniendo en cuenta que es muy frecuente, los hits son las microembolias que uno detecta en el Doppler transcraniano, sobre todo en casi un 80% de los pacientes que están conectados a ECMO venoarterial. Sepsis, rápidamente, ¿sí? La disfunción neurológica por sepsis manifestada en la caída de Glasgow, manifestada en el delirium, ¿sí? Cómo es útil el Doppler transcraniano a través de dos elementos, que es el IP y el índice, ¿cómo se llama? Índice de Mean Flow Index. Estos son dos trabajos muy importantes, el trabajo de Pierracos, que utiliza el índice de pulsatilidad, ¿sí? Para determinar en el tiempo día 1 y día 3 cómo el paciente va haciendo cambios en el IP cuando empieza a presentar CAMI-Q positivos, ¿sí? Con confusiones y delirio, y empieza a aparecer el IP aumentado como subrogante de una encefalopatía asociada a sepsis. Acá tienen los valores, día 1 y día 2, como las velocidades entre el paciente que tiene el punto de corte 1.3 de índice de pulsatilidad, como las velocidades son cuando tienen menor de 1.3 y cómo caen las velocidades cuando tienen mayor a 1.3, ¿sí? Como subrogante de esto. Ese es un parámetro estático. Este parámetro dinámico, para evaluar en este caso del paciente, bueno, nada. Utilizan el Mean Flow Index, ¿sí? Que es la combinación entre la presión arterial, el volumen, las velocidades de flujo sanguíneo ante los cambios de presión, de forma invasiva con el Doppler transcraniano y medir la autorregulación cerebral. Y encontraron que en los pacientes con sepsis más del 50% presentaba un deterioro de la autorregulación cerebral manifestada por un Mean Flow Index mayor a 0.3. Cuanto más positivo es el índice, más cercano está a que la relación entre la PAM y las velocidades estén acopladas. O sea que las velocidades de flujo van a depender directamente de la presión arterial. Cuanto más negativo es, se hacen independientes, con lo cual me da a entender que la autorregulación cerebral está adecuada. Rápidamente, un estudio piloto que se hizo con autores argentinos en este tipo de patologías que están ahí marcadas, buscaron utilizar a través de rápidamente lo que se usa a nivel del ATLS a partir de ATLS quisieron aplicar en este protocolo, en el tipo de pacientes, una reanimación no solamente cardiovascular, sino una reanimación cerebral, ¿sí? Con una revisión primaria, ¿sí? A través de identificar situaciones A, B, C, D y E. En este caso, después de haber hecho la reanimación A, B, C y D, dentro del D, tratar de incorporar el Doppler transcraniano para lo que es una reanimación hemodinámica del cerebro y mejorar su presión de perfusión. Y surge el protocolo RECUS, resucitación cerebro-cardiovascular guiada por ultrasonido, en el que inicialmente en el D, Doppler transcraniano, y separan en dos parámetros básicamente, que es el índice de pulsatilidad y la velocidad diastólica. Menor de 20, índice de pulsatilidad de 1.4 son el corte. Así que, bueno, nada. Ahí siguen el protocolo. Si eso no se modifica, buscan aumentar la presión arterial media cada 10 milímetros de mercurio, sea con fluidos si es tolerante, ya sea con vasopresores, para tratar de optimizar la presión arterial media. En caso de que esto ya esté agotado, empiezan a buscar medidas antiedema cerebral, con la optimización del sodio plasmático y el uso de manitol.
Hay situaciones que los pacientes responden, mejoran su presión de perfusión, mejoran sus velocidades, mejoran su IP, responden bien y se recuperan. Aquel paciente que es no respondedor es el paciente que tiene 100% de mortalidad. Estos son los mismos patrones de flujo que en la primera clase que dimos. No se olviden de evidenciar las velocidades, ver que la escala esté adecuada, si es un patrón de alta resistencia o baja resistencia, como una medición rápida cualitativa, la muesca de traductor, patrón normal, patrón de vasospasmo, y los cambios de las velocidades a medida que las resistencias van aumentando, las velocidades diastólicas empiezan a caer, ¿sí? Hasta que el paciente entra en espigas sistólicas, que es paro circulatorio. Esas imágenes, grabarlas en la retina. Conclusiones, el POCUS es una herramienta invaluable para la toma de decisiones terapéuticas al lado de la cama del paciente. Tener siempre un orden y ser sistemático en la valoración del POCUS, ser ordenado para que nada se escape. Realizar el Doppler transcraniano debe ser incorporado, debe ir acompañado de un POCUS y considerando el contexto clínico del paciente para una correcta interpretación de los datos. Los valores absolutos son importantes, pero una evaluación cualitativa rápida del espectro durante la evaluación por TCD puede orientarnos en lo que está pasando en el cerebro. La evaluación POCUS y el Doppler transcraniano codificado por color, los valores absolutos son importantes, pero las tendencias también. Así que bueno, muchas gracias, les dejo mi correo y me he extendido mucho. Así que muchas gracias por la atención.